Entrevista al licenciado Gilberto González Pimentel. A los trabajadores de órganos auxiliares del Consejo, llámese asesores, defensores, o sea, los que están en el Instituto de la Defensoría, los que están en plazas a disposición, que son de base, pero como están a plazas a disposición de recursos humanos, los toman como área administrativa, aunque su función es eminentemente jurisdiccional. Otra de las circunstancias es de que también estos plazas a disposición son de base, insisto. Las condiciones generales de trabajo que se otorgan es para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con excepción de jueces y magistrados. Ellos tienen sus propias condiciones generales de trabajo que están vigentes desde el 2009. Al tener ellos unas condiciones generales de trabajo diferentes, no las ampara el artículo 10º transitorio de la reforma. Si recordarás, este artículo 10º transitorio fue precisamente para preservar todos los derechos laborales de los trabajadores. Y al tener unas condiciones generales de trabajo exclusivas de jueces y magistrados, estamos en el supuesto de que no son trabajadores, son patrones. Eso. Y quiero denunciar que a la fecha, para esta quincena, no viene disminución alguna al salario de los titulares, llámese jueces y magistrados. O sea, que viene su salario completo. Sí, sus prestaciones desatendiendo el artículo 94 de la Constitución actual y el 127 constitucional, que nadie puede ganar un salario superior al destinado a la presidenta de la República. Entonces, aquí se ven afectados todos los demás trabajadores que no son titulares. Y digo que no son trabajadores porque ellos son titulares de una relación laboral, son como un patrón sustituto. Equiparado. O equiparado. Más bien pone equiparado. Equiparado. El 10º transitorio de la reforma es claro. Establece que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, porque fue a nivel de toda la impartición de justicia, serán respetados en su totalidad. Y establece también los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda, considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. Las condiciones generales de trabajo aplicables a los trabajadores, yo las firmé en diciembre de 2022 y tienen vigencia hasta el 5 de enero de 2026. Entonces aquí yo veo una flagrante violación al artículo 10º transitorio del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y además al 11º de la propia reforma 11º transitorio, que se entenderá de manera literal. Dice, para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán tenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios los términos de su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Aquí ya estamos en el supuesto de que esta reforma constitucional, inicialmente, como lo previó el anterior presidente de la República y como lo señalaron los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores y la propia presidenta de la República actual, manejaron siempre que eran intocables los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Insisto, trabajadores son todos los demás que no sean jueces ni magistrados. Entonces, al inaplicar este 10º transitorio o al afectarnos en nuestras prestaciones, ya de alguna manera está transgrediendo el propio Poder Judicial. En el caso exclusivo del Consejo de la Judicatura Federal, la Constitución. Ellos aducen que hay una suspensión emitida por un juez de distrito
y que por eso no se pueden reducir los salarios de los titulares de la relación laboral. Pero eso no implica que por darles a ellos se vean afectados los de menores ingresos, que ese era el propósito de esta reforma. Con independencia si van a ser electos o no, la premisa era los derechos de los trabajadores deben ser respetados en su integridad. Entonces, yo quiero denunciar esto porque parece, primero se emitió un comunicado 2/2025, en donde se nos iba a afectar la aportación patronal para una prestación que se llama Fondo de Retiro Individualizado y otra que se llama Seguro de Separación Individualizado. El trabajador tiene la opción de ahorrar de entre el 2, 5 y 10%. La misma cantidad que ahorra este trabajador la debe aportar la parte patronal. Esto ya quedó superado, este comunicado del 2/2025, por otro 3/2025, aquí te lo estoy enseñando, en donde dice pues que no va a haber afectación para los de los órganos jurisdiccionales, pero no tenemos nada más trabajadores en órganos jurisdiccionales, tenemos trabajadores en la Defensoría, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura. Tenemos trabajadores en unidades administrativas que también desempeñan una función, se están metiendo con lo más valioso, que es el capital humano, es lo que tiene el Poder Judicial de la Federación. Sin ellos no sería posible dar una impartición de justicia en los términos en que se establece en nuestra norma fundamental, pronta, gratuita, completa. Se están metiendo con los de abajo. Somos pueblo los de abajo. Y quiero denunciar esto porque no es posible, a pesar de que hay algunos trabajadores que son de confianza, esto es como un contrato colectivo, para que me entiendan. Un contrato colectivo lo firma el sindicato, pero ampara a todos los trabajadores que forman parte de esa empresa. Aquí es lo mismo. Las condiciones generales de trabajo las firma el sindicato, siguen vigentes. Incluso en su artículo 25, concretamente en el Consejo de la Judicatura, establece que los montos de las prestaciones no podrán ser disminuidos durante la vigencia de estas condiciones. Insisto, estas dejan de tener vigencia a partir del 6 de enero de 2025. Ya nos sentaremos con el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación para firmar unas nuevas, en donde yo ya incluso hablando con la secretaria de Gobernación, ella me ofreció dotar de la suficiencia presupuestal para que los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial no se vean afectados. Hay el compromiso, pues. Sí, hay ese compromiso. El gobierno. Sin embargo, lo está incumpliendo el Consejo, porque tengo entendido, ya es de conocimiento de la gran mayoría y hay mucha efervescencia en esos niveles, o que no son sindicalizados, o que son de base, no sé si son sindicalizados, yo creo que la gran mayoría, que no pertenecen a órganos jurisdiccionales y que les va a impactar en sus ingresos a partir de este. ¿Podríamos saber más o menos el número de trabajadores que están? Pues yo creo que estamos hablando, si estamos hablando que se manejaron que eran 1,700 juzgadores, y se dice que somos 50,000. 54,000. Pues nada más hay que hacer la diferencia. Ahora, quiero denunciar también que sigue habiendo, hay 1,898 puestos, y eso lo saqué del presupuesto de ingresos de unas notas que salieron ahí del legislativo. Hay 1,898 puestos en el Consejo de la Judicatura que ganan por encima del salario de la presidenta de la República, incumpliendo también el 127 constitucional que establece que nadie puede ganar arriba de ese salario o de su superior jerárquico. Aquí tenemos el caso que tenemos secretarios de tribunal, que es la máxima categoría basificable, que sí se le están respetando sus prestaciones. Pero tenemos en el intermedio entre un secretario juzgado y un defensor de oficio, un asesor jurídico, son plazas de confianza, pero aquí sí se ven afectados los salarios. O sea, como hay una simulación, como que están cumpliendo con el 10º transitorio, pero no nomás es para el trabajador sindicalizado, es para todos los trabajadores que están
la pirámide institucional de secretarios de tribunal hacia abajo. Eso es. Y no deben de verse afectados con un peso menos. Y esta dirigencia nacional, ni un paso atrás ni un peso menos. Buena frase. Entonces, por favor, hazlo del conocimiento de la opinión pública, que desgraciadamente en la máxima casa de justicia, concretamente Consejo de la Judicatura, no me estoy refiriendo a la Corte porque creo que ahí están estables, concretamente el Consejo de la Judicatura, están violando el artículo 10º transitorio de lo que hoy ya es constitución. Pese al reclamo y a la protesta. Sí, y pese a que yo ya fui a hablar con la secretaria de Gobernación, en donde ella me garantizó que no se iban a ver afectados los salarios, ni tampoco, incluso me habló de también preservar la estabilidad en el empleo de todos estos trabajadores a los que alude el 10º transitorio del decreto de reforma. Sí. Es un compromiso de la presidenta, ¿verdad? Bueno, a través de la Secretaría de Gobernación, yo hablé con la Secretaría de Gobernación y siempre hemos encontrado eco. Cuando hacemos una declaración o algo, sale la presidenta de la República a ratificar que la intención no era meterse con el personal. Ni sus derechos. Y ni ninguno de sus derechos debe ser trastocado. Entonces, por favor, haz pública esta denuncia. Se hace la denuncia y si no hay respuesta, mira, yo creo, ¿habrá alguna movilización? ¿No? Licenciado Barba, que esto va más enfocado a un movimiento de resistencia. Aquí otra vez vuelvan a inconformarse los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una función primordial con el Estado mexicano. Es un derecho humano el acceso a la impartición de justicia. No se pueden estar cerrando inmuebles a capricho. Es ilegal. Tenemos, a través de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tenemos esos procedimientos de huelga. Ahora, quiero hacer hincapié en que las condiciones generales de trabajo que están establecidas en el artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que las condiciones generales de trabajo se otorgarán por la dependencia tomando en cuenta la opinión del sindicato y serán revisadas cada 3 años a petición del sindicato. En este caso nosotros somos el sindicato mayoritario. El hecho de que algunos de nuestros compañeros no estén sindicalizados no quiere decir que no tengan esa protección que dice la actual Constitución en su 10º transitorio y que dice las propias condiciones generales de trabajo, que son obligatorias para el Consejo, para el sindicato, para los titulares de los órganos jurisdiccionales. Entonces, no vamos a permitir que se transgreda ningún tipo de derecho establecido en estas condiciones generales de trabajo. Estoy hablando de estabilidad laboral. Ahora, curiosamente se siguen pagando salarios conforme lo establecía el artículo 94 anterior, antes de la reforma, que no podría ser reducido durante su encargo. Pero como ya sufrió una reforma y el actual 94 dice que nadie podrá ganar más que la presidenta de la República, pues ahí están incumpliendo. Y siempre hemos encontrado eco. Cuando hacemos una declaración o algo, sale la presidenta de la República a ratificar que la intención no era meterse con el personal. Ni sus derechos. Ni ninguno de sus derechos debe ser trastocado. Entonces, por favor, haz pública esta denuncia. Se hace la denuncia y si no hay respuesta, mira, yo creo, alguna movilización. ¿No? Licenciado Barba, que esto va más enfocado a un movimiento de resistencia. Aquí otra vez vuelvan a inconformarse los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una función primordial con el Estado mexicano, que es un derecho humano el acceso a la impartición de justicia. No se pueden estar cerrando inmuebles a capricho. Es ilegal. Tenemos, a través de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tenemos esos procedimientos de huelga. Ahora, quiero hacer hincapié en que las condiciones generales de trabajo que están establecidas en el artículo 87
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que las condiciones generales de trabajo se otorgarán por la dependencia tomando en cuenta la opinión del sindicato y serán revisadas cada 3 años a petición del sindicato. En este caso nosotros somos el sindicato mayoritario. El hecho de que algunos de nuestros compañeros no estén sindicalizados no quiere decir que no tengan esa protección que dice la Constitución en su 10º transitorio y que dice las propias condiciones generales de trabajo, que son obligatorias para el consejo, para el sindicato, para los titulares de los órganos jurisdiccionales. Entonces, no vamos a permitir que se transgreda ningún tipo de derecho establecido en esas condiciones generales de trabajo. Estoy hablando de estabilidad laboral hasta ingreso. Ahora, curiosamente se siguen pagando salarios conforme lo establecía el artículo 94 anterior, antes de la reforma, de que no podría ser reducido durante su encargo. Pero como ya sufrió una reforma y el actual 94 dice que nadie podrá ganar más que la presidenta de la República, pues hasta ahí están incumpliendo. Y no se vale que agarren recursos para los de arriba y desprotejan a la clase trabajadora. No se vale eso. Bien. ¿Habrá algún plazo, pues, que ustedes establezcan si se cumple? Porque parece ser que desde un momento a otro, ¿no? Que esto es una realidad o ya está. Pues mira, ahí. De momento quiero llamar la atención, que lo hago a través de la prensa. No me pueden estar recibiendo a cada rato en la Secretaría de Gobernación o la Presidenta de la República, pero quiero llamar la atención de nuestras autoridades gubernamentales a efecto de que se giren las instrucciones necesarias. Mira, entiendo que hay una división de poderes, lo señala el artículo 49 de nuestra norma fundamental, pero no división entre poderes. Una cosa es división de poderes, que son autónomos, soberanos, y otra cosa división entre poderes. ¿Por qué? Porque eso le pega al país. Estamos viviendo los ataques de nuestro vecino del norte, y hoy más que nunca necesitamos un México unido. Necesitamos que el gobierno esté fortalecido. Necesitamos que todos los 3 poderes de la Unión vayan de la mano. Y con este tipo de acciones, lo único que están incitando es a la rebeldía de los trabajadores. Están provocando, pues, ¿no? Así es. Entonces, a través de esta conferencia, yo quiero llamar la atención de la Presidenta de la República, de la Secretaría de Gobernación, para que a la brevedad de lo posible se sienten a negociar lo que me ofrecieron de exclusivamente dotar la suficiencia presupuestal para cubrir nuestros ingresos de los trabajadores. Insisto, jueces y magistrados tienen sus propias condiciones generales de trabajo, lo que los hace diferentes a los trabajadores. Y nuestras condiciones están siendo renovadas cada 3 años. Estas creo que siguen teniendo la vigencia desde que se otorgaron la primera vez, desde el 2009. Las de los jueces y magistrados. Y están previstos como titulares de órganos jurisdiccionales, no como servidores públicos. Mira, Como titulares de órganos que dicen las condiciones generales para los trabajadores a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En cambio, nos dice condiciones de trabajo para los titulares de los órganos jurisdiccionales. ¿Me permite? Sí, no, adelante. Esa es la diferencia. Por eso ahí sale también las circunstancias que la calidad o el carácter o naturaleza de los trabajadores son aquellos que desempeñan un cargo de manera subordinada a esos titulares. Exactamente. Sí, ¿no? Y de ahí está ganando, pues, del consejo, pues, para tratar de consumar, ¿no? Este golpe, ¿verdad? Exacto. Al salario. Y que lo que más nos duele es que sea nuestro propio patrón, Consejo de la Judicatura, quien esté pegando a la base trabajadora. Bien. Pues está buena la declaración, la denuncia. Lo más rápido posible, Miguel, por favor. Pero bien. Me urge apaciguar esto, porque si van a empezar a manifestar, donde empiecen a tomar inmuebles, vamos a caer en algo que no queremos.
Este sindicato siempre se mantuvo al margen, aceptando la votación que se dio el 2 de junio del año pasado, aceptando la realidad y congruentes con nuestra manera de ser. No dimos un paso al frente para otra defensa más que lo que más impactaba primeramente y lo que defendimos en primer lugar fue el ingreso del trabajador. Y hoy, lamentablemente, es nuestra propia institución la que le está pegando al trabajador de abajo. Y que se haga hincapié que desde asesores, defensores, actuarios, defensores, asesores, secretarios de juzgado y secretarios de tribunal, tienen 7 años que no se les aumenta un solo peso. Un solo peso, y no es posible que permitamos que se transgreda, que se afecte salarialmente o económicamente a estos trabajadores. Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.